¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este su canal, Secretos de Familia, Memorias Transgeneracionales. Es un gusto estar reunidos una vez más aquí con todos ustedes y hoy está nuevamente con nosotros María Paula Rodríguez Quintero. Es psicoterapeuta experta en constelaciones familiares. Ya hemos tenido el gusto de tenerla en otros videos. Y bienvenida una vez, Paula. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Un gusto, muchas gracias Fabiola por invitarme. Gracias, al contrario a ti. Hoy tenemos un tema bien interesante que a mí en lo personal me tiene con muchas interrogantes. Yo creo que a las personas que nos ven y nos escuchan se les va a hacer también muy interesante. Y hoy hablaremos del peso de nuestro nombre. Yo preguntaría al aire, bueno, ¿alguien se ha preguntado quién decidió su nombre? ¿Les gusta? De hecho, ¿les recuerda algo? ¿En su familia se repiten una y otra vez ciertos nombres? Quiero leer aquí un pequeño texto que me encontré en un libro. Este libro fue escrito por Diana Paris. Ella es una psicoanalista especializada en el transgeneracional, precisamente. Y quiero leerles este texto que nos va a dar entrada al tema de hoy. La elección de un nombre precede a la llegada del niño. El hijo es primero soñado, deseado, hablado, proyectado por la pareja a punto de convertirse en padre y madre. El nombre va antes que el cuerpo. El nombre trae reminiscencias de otras instancias, lejanas al bebé que está por venir al mundo. Tiene afinidades con la tierra de los antepasados, con la lengua perdida de las migraciones. Y recuerdo que entre algunos textos de Jodorowsky recuerdo haber leído que el nombre tiene un impacto muy potente sobre nuestra mente. Puede ser un fuerte identificador simbólico de la personalidad, un talismán o una prisión que nos impide ser y crecer. ¿Qué nos puedes decir de todo esto, Paula? Pues sí, primeramente hablar de que el nombre sería como el primer contrato que tenemos en nuestra vida, y que como bien lo dices, pues no lo elegimos, sino antes de nacer, muchas veces se va pensando y se va depositando en él una cantidad justamente de expectativas de lo que se espera que sea ese hijo o esa hija. Y bueno, pues nuestro nombre justamente nos va a dar una identidad y también nos va a situar muchas veces en nuestro contexto, ya sea geográfico, religioso, social, de manera que el nombre nos da toda una dimensión de quiénes somos, qué se espera de nosotros y ya después cuando vamos familiarizándonos con él conforme vamos creciendo, pues puede ser que lo hagamos muy propio o en otros casos simplemente que ese nombre se transforme y nos terminen llamando por un apodo, por ejemplo, ¿no? Lo cual no es nada casual. Sí, sí. Fíjate que yo cuando era niña recuerdo que a mí mi nombre no me gustaba, ¿no? Se me hacía demasiado fuerte. Cuando yo escuchaba que me gritaban, Fabiola, ¿no? Yo sentía como agresión. Yo decía, es Ujú. que a mí no me gusta mi nombre, pero tampoco me gustaba que me llamaran por un diminutivo. Entonces, Claro. siento que yo tardé muchos años en sentirme cómoda con mi nombre. ¿Qué piensas tú que es lo que uno como niño puede percibir al momento de escuchar? Porque no es solamente el nombre, es el sonido, es lo que refleja, es algo que hay más atrás de solamente decir una palabra, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto? Efectivamente, aquí nos iríamos mucho como a la parte sensible, digamos, como niños estamos mucho más abiertos a percibir los estados de ánimo y el nombre habríamos que preguntarnos quién nos puso ese nombre, si nos lo puso papá, Ujú, mamá, un abuelo, una abuela, una tía, y pensando en qué o en quién, porque muchas veces eso no lo sabemos, no nos lo dicen y entonces guarda muchas veces un gran secreto. Saber, por ejemplo, si el nombre que llevamos era el nombre de un exnovio de mamá, en ujú. el caso de nacer un niño, o una exnovia de papá, un gran amor que fue antes que la pareja de nuestros padres, entonces ahí hay una carga ya implícita que quizás puede traer ya un primer resultado, digamos, que a lo mejor sea en el caso que sea el nombre de una expareja de papá, lo sepa o no la mamá, ahí está el campo, la información y entonces mamá puede percibir
como una rivalidad y entonces quizás no tratar muy bien a esa hija. Ujú. Eso es como una hipótesis que llega a pasar muchas veces. Pero nuestro nombre también justamente con la carga, como dices, a lo mejor muchas veces nos lo hablan en diminutivo o a veces lo sentimos muy fuerte o hay veces que nos dicen el nombre completo cuando nos van a llamar la atención y entonces lo asociamos justamente con un regaño y entonces pues no nos encanta, como dices. Sí, Nuestro nombre puede sonarnos a veces muy fuerte o por el contrario, pues como muy suave. Entonces, a veces se adapta mucho a la personalidad y a veces pareciera que no encaja. Entonces, bueno, eso también es muy importante, darnos cuenta cómo nos sentimos con nuestros nombres. claro. En los árboles genealógicos normalmente nos encontramos con los nombres típicos que se repiten una y otra vez. Esto en la cuestión de los hijos varones, ¿no? Al momento en el que se tiene un hijo varón, el papá inmediatamente quiere ponerle su nombre, pero que también era el nombre del abuelo y tal vez del bisabuelo, y esto por una cuestión generacional, ¿no? Tal vez de seguir conservando pues el nombre e incluso el apellido, porque ¿qué pasa en este caso de los apellidos? Que también suelen ser a veces iguales. Yo conozco varias personas que, por ejemplo, se casan y sus hijos tienen el mismo apellido, ¿no? Vamos a suponer, no sé, Juan Jiménez Jiménez, Pérez Pérez, Rodríguez Rodríguez, que a veces se nos hace muy casual, ¿no? Y lo tomamos hasta de broma, pero es lo mismo, la misma cuestión de un nombre, poner un nombre parecido a de repente que nos jale como una persona que se apellida igual o incluso que hasta tiene el mismo nombre. Claro, no, volvemos a ese punto que no es casualidad y que bueno, si bien el nombre nos lo eligen, el apellido es una transmisión de un linaje, que en algunos casos incluso se llega a cambiar cuando ha habido migración, cuando ha habido problemas así como con la justicia o de que hubiera algún problema legal político, la gente se llega a cambiar el nombre. Pero en general si seguimos la misma línea, que se ponga, digamos, uno se case con alguien que tiene tu mismo apellido y a tus hijos vas a llamarles López López, por ejemplo, o Rodríguez Rodríguez, pues estaríamos hablando como de querer que todo quede como en familia, como de alguna forma que no se abra mucho esta parte del linaje. Y Sí. sí, sería un tanto a veces incestuoso simbólicamente. Incestuoso me refiero como a estas relaciones que se dan entre padres e hijos como si fueran una pareja. Sí. Entonces sí puede caber todo esto, Fabiola. Fíjate que tengo aquí otro ejemplo de una persona que hace unos días me daba este ejemplo de cuando a varios hijos se les pone nombres que empiezan con la misma letra. Por ejemplo, que Okay. todos empiezan con R, que todos empiezan con M, pero es como un condicionamiento. Incluso hasta se buscan los nombres que empiecen con esas letras porque todos deben de tenerlo de esa manera. ¿Esto qué significa? Pues esto suena muy interesante porque pareciera como una marca, o sea, de que tienen que llevar la misma inicial como de pertenencia. Como que de alguna manera estos padres buscan que sus hijos tengan esta señal, que se distingan de alguna manera, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con la intención con la que se hacen las cosas. Entonces, sí, por ejemplo, hay nombres que son inventados, digamos, que no existen así como que en los libros, que combinan el nombre de la mamá y la mitad del papá y forman un solo nombre Sí, sí. o el nombre del abuelo, del otro abuelo, y forman ahí como hay unas cosas ahí medio mezcladas. Entonces, todo tiene que ver muchas veces con la intención. Por ejemplo, yo escuchaba hace rato justamente un video donde decía una persona, ¿no? Que le puso a su hija dos nombres, Ana Guadalupe, pero que en el fondo lo que quería era llamarle Ana Lu. Y entonces, pues dice justamente la ponente, dice, pues ¿por qué no le puso desde el principio Ana Lu? Pero bueno, pues a veces así traemos como ideas, ¿no? Ujú. Que justo a la hora de poner los nombres es muy inconsciente que a veces se hace, porque ya cuando estudiamos realmente las repercusiones de llevar un nombre o llevar otro y nos damos cuenta que pues no es lo más recomendable, no es ponerle el nombre de alguien más que ha estado en nuestra familia.
aunque hay tradiciones donde definitivamente es marca que hay que repetir el nombre de los abuelos, por ejemplo, ¿no? En Sí, los hijos exacto. que nacen. Ujú. ¿Y será que entonces al ponerle el nombre a nuestros hijos, los condicionamos a tener que cumplir ciertas expectativas nuestras? Digo, ellos no piden llamarse de ninguna manera, pero nosotros al darles el nombre estamos condicionándolos a que llenen a lo mejor ciertos huecos. ¿Tú pensarías que eso nos hace a todos, porque bueno, todos pasamos por esto, nos hace vivir una vida que no es nuestra o nos haría vivir como una vida paralela, por así decir? Sí, efectivamente, sí determina nuestra vida porque hay toda una expectativa a veces del nombre, porque a veces nos pueden haber puesto el nombre, por ejemplo, de alguien que era muy admirable, o sea, que hizo muchas cosas muy buenas, y entonces sentir de alguna manera que nosotros no le llegamos ni a los talones, por decirlo así. Entonces trae una carga. Ujú. O voy a hablar el caso de que un bebé muere, no llega a la vida y se iba a llamar de un nombre y luego al siguiente embarazo a ese hijo se le pone ese mismo nombre que llevaba el anterior que murió o el que se pensaba ponerle. Sí, sí. Entonces ahí va cargando ya con el destino de alguien que no nació, de manera que está como sintiendo que no tiene su vida plenamente de él, sino con referencia a alguien más. Ahora, en este caso, esto es porque nosotros recibimos la información de nuestros padres. En ese caso, a lo mejor inconscientemente ellos están tratando de llenar ciertas cosas con nosotros, ¿no? De nuestro hermanito muerto. Pero, ¿será que también nosotros traemos ya esa información, aunque no lo sepamos, traemos ya en el inconsciente? Pon tú que no nos digan, ¿no? Uno de tantos secretos familiares, que nunca nos dijeron que se murió antes de nosotros un hermano, pero nosotros podemos traerlo, podemos eh, Saberlo. saberlo, condicionarnos y no permitirnos vivir plenamente porque estamos siendo el otro hermanito. Sí, exactamente. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Pues con algunas herramientas, por ejemplo, las constelaciones familiares, que bueno, para los que no han asistido es una terapia sistémica que lo que busca es entender las relaciones, los vínculos entre las personas de una familia, sobre todo, y ahí se puede mostrar en el campo si hubo antes algún otro hermano que aunque no se los hayan dicho, perciben como por sensaciones. A veces como decir, es que siento que me falta algo o que hago las cosas siempre por dos o como que tengo recuerdos vagos como de que antes de mí hubo algo o alguien, ¿no? Como un secreto, aunque no nos digan, tenemos como que siempre estar buscando. O sea, hay gente que de entrada siempre está en la vida, busca y aunque no sepa qué, puede ser como justamente algo que no se dijo, pero que se tiene que saber de alguna manera. Entonces, sí, está como esa semillita y las personas mientras más se abran a estos temas, pues pueden irles llegando la información de una manera u otra. O sea, no es casual que nos interesen estos temas, por ejemplo. Sí, sí, sí. Oye, y por ejemplo, en el caso, ahorita estoy recordando de una persona que conozco que alguna vez me dijo, ay, es que conocí a un hombre, ¿no? Pero ¿qué Ujú, crees? Casualmente se llama como mi ex. Yo hice cara así como, ¡ay, qué casualidad!, ¿no? Me dice, es que ujú, qué chistoso, o sea, por algo ha de ser, ¿no? Pero sí, después se volvió a repetir el asunto, o sea, ya no era el segundo, era un tercero. No, es que no me vas a creer lo que pasó. Conocí a un hombre y se llama exactamente igual. Y yo en ese momento dije, no, bueno, aquí está pasando algo demasiado extraño, ¿no? Ahí yo creo que es que nosotros vamos como jalando eso mismo, nos acercamos a esa gente, ¿no? exacto. Aquí estaríamos hablando de la vibración del nombre. Y Ujú, justamente todos los nombres tienen diferente vibración. Digamos, cada letra tiene un valor numérico que junto ya, sumado todo el nombre y a veces más los apellidos, nos da una vibración. Por ejemplo, el número 19. ujú. Y en este caso, si conocemos otra persona con el mismo nombre, pues es la misma vibración y de alguna forma es que estamos conectados con esa vibración. Pero hay que revisar justamente, no nada más irnos como que, ay, no pasa nada, no. O sea, ¿qué me está queriendo decir? ¿Qué viví con este primera pareja que se llamaba así? ¿Qué resolví? ¿Qué no resolví? ¿Qué me gustaba y qué no?
porque si no lo que estamos haciendo es una repetición tras repetición inconsciente. Entonces sí vale la pena detenernos a revisar. Y en este caso, por ejemplo, también estaríamos buscando situaciones o cosas tal vez agradables o incluso revivir cosas desagradables de la persona anterior, ¿no? Por ejemplo, como que tendríamos grabado que aunque son personas diferentes y tienen el mismo nombre, estaríamos como en la cuestión de estar buscando una similitud, ¿no? También podríamos entrar en ese tema complejo. Pues sí, como no resolver completamente, no cerrar un círculo y seguir como sobre lo mismo y sobre lo mismo, hasta cierto punto un tanto obsesivo y posesivo, pero Sí. que no nos damos cuenta hasta que ya lo racionalizamos y revisamos, bueno, qué pasa realmente, por qué sigo buscando. Desde personas con el mismo nombre hasta personas con las mismas actitudes, Ujú. etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Como, no sé, que tengan adicciones o que sean violentos, por hablar de conductas nocivas. Oye, y también esto se repite, estaba leyendo unos textos en donde esto también se puede presentar con nuestros compañeros de trabajo, el nombre de nuestro jefe directo, ¿no? Incluso estaba leyendo que hasta el nombre de la calle a donde nosotros nos cambiamos de domicilio o a donde llegamos a trabajar o algo, de repente también es el asunto de, ay, mira qué casualidad, se llama exactamente como alguien de la familia o no sé, ¿no? Sí, Eso también es exacto. cuestión de vibración. Entramos como en concordancia con esa información. Al final todo es vibración y entramos justamente a ese campo. De manera que es bueno informarnos y también percibir qué nos pasa cuando estamos en un lugar que lleva cierto nombre o en una empresa que lleva tal o cual otro nombre, o sea, ver cómo vibramos con ese nombre. Y bueno, hablando de los negocios, si pensamos poner un negocio, también vale la pena tomarnos el tiempo para analizar, vibrar, sentir cuál es el nombre que le vamos a dar. ¿Para que pues sea próspero, para que embonemos con él y sea algo bueno para todos? Y no al revés, ¿no? Que se repita como ciclos negativos. Ujú. Oye, y en el caso de los nombres, eh, en el caso de los nombres masculinizados, ¿no? Un padre llama, por ejemplo, se llama Francisco, ¿no? Y tiene Ujú, una hija y la nombra Francisca, ¿no? Vamos a suponer. Aquí, bueno, exacto. entra otra cuestión compleja, ¿no? De el querer a lo mejor que esa niña hubiera sido niño y, Hombre. bueno, otros asuntos. Pero aquí, ¿qué pasa con eso? Con la identidad de esa persona cuando te ponen el nombre de tu padre, pero en versión femenina, por ejemplo. Claro, pues sí puede haber una carga de polaridad más hacia lo masculino. En el caso que sea mujer y reciba un hombre que es típicamente masculino, más andrógino, pues puede tender a sentir que en su vida le cuesta trabajo como desarrollar la parte femenina. Es una posibilidad. Pero bueno, la otra también saber que si hay casos muy radicales, ¿no? Donde definitivamente esperaban que el hijo fuera hombre y nace mujer y puede haber un rechazo, puede haber una carga así como de desprecio, de rechazo, ya estamos hablando más allá del nombre, ¿no? Pero si se puede haber como digamos una aceptación del género que nazca la persona, pues le ayuda mucho más. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que a veces no solamente es el nombre o lo que esperan de nosotros, sino que también puede haber otro tipo de compensaciones, por ejemplo, de que a lo mejor en el fondo, por ejemplo, o sea, me acuerdo de unas personas que yo conocí que quería la mamá que el bebé que tuviera fuera una mujer y cuando nace un niño. Y entonces va pasando el tiempo y bueno, lo va educando y va pasando y ese chico tiene una preferencia sexual hacia su mismo sexo, de manera que se empieza a comportar como si fuera una chica. O sea que nuestros deseos inconscientes, o sea, los deseos de la mamá se vieron proyectados en ese hijo, de cierta manera muy fuerte, ¿no? Sin decírselo. Ujú. Y en este caso, pero a mí me queda la duda. Nosotros estamos proyectando eso en nuestros hijos, pero entonces las acciones que nosotros tenemos día con ellos,
en este caso concreto que estás diciendo, ¿cómo recibimos esa información? O sea, la mamá no va a decirle directamente al hijo o a la hija, quiero que seas lo contrario a lo que eres. Ujú. Pero, ¿cómo recibimos nosotros esa información al grado de cambiar completamente la perspectiva de nuestra vida, ¿no? Y condicionándonos a lo que los papás quieren de nosotros. Exacto. Pues muchas veces son como de maneras sutiles, son mensajes. Si a lo mejor vemos que nuestros padres se inclinan más, por ejemplo, si somos mujeres, y se inclinan más por la parte de los hombres en el sentido de favorecer y decir, no, es que ese hijo de esta persona es maravilloso, y como alentar en sus ejemplos más dar más favoritismo hacia el otro género, pues una parte de la persona puede incluso quererse comportar así para recibir ese cariño, por ejemplo, ¿no? O sea que al final sí vamos recibiendo también ciertos elogios o rechazos por nuestro mismo género, una carga. Por ejemplo, a veces que oír expresiones como de, ay, todas las mujeres son iguales, ¿no? Sí. O al revés, ¿no? Los hombres son unos mujeriegos, unos bebedores, y vamos ya vamos escuchando, parece mentira, pero las antenitas están ahí captando todo y vamos tomando los mensajes de una manera inconsciente. Entonces los mensajes siempre están ahí velados o directos o semidirectos. Sí, de repente no te ha pasado que dice uno una frase como la que acabas de decir, ¿no? Y de repente lo piensas, ay, no, a ver, espérame, esto no era algo que yo hubiera dicho, pero ya lo traemos ya muy condicionado, ¿no? De repetir esas cosas y muchas veces se hacen ya verdades absolutas, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Oye, y por ejemplo, hay algunas veces que yo he pensado que algunos nombres son como aspiracionales. Cuando escucho a gente que va a tener un bebé y empiezan a hacer una lista inmensa de nombres, la Ujú. mayoría empieza por los nombres de las actrices famosas, los actores famosos, no sé, el comediante más divertido del momento. Ahora se acostumbra que el nombre del youtuber de moda, cosas así, siento que son muy aspiracionales. Pero no sé, aquí en este caso habrá algunos nombres que nos hagan a nosotros sentir que tendríamos que ser esa persona o esa figura o esa fantasía que nuestros papás están queriendo y que hasta cierto punto nosotros estamos luchando toda una vida por ser como esa persona. A lo mejor no lo vamos a lograr, ¿no? Pero ¿qué pasa en nosotros, en nuestra mente? ¿Cómo nos afecta eso? Porque puede ser una tontería, ¿no? Puede ser el nombre de una actriz, ¿no? O hasta de Pero una bueno, mujer. yo no actúo nada, por ejemplo, ¿no? O no Ujú. canto, o no dibujo, no hago nada de eso, pero me condicionan a tener que hacer eso o a tener que ser mejor que esa persona. ¿Cómo me afecta a mí en mi vida, no? Pues sí, primeramente reconociendo si estoy como viviendo la vida de otra persona. Por ejemplo, hay entre el deber ser y lo que uno quiere hacer. Entonces, todos tenemos a veces como estas fuerzas que van determinando nuestra identidad conforme vamos tomando decisiones. Por ejemplo, al elegir a una pareja, si realmente siento que la puedo elegir con libertad o estoy determinada por muchos contextos de que nos digan, no, pues tu pareja tiene que tener tal religión o tiene que tener tanto dinero o estudios, o sea, eso muchas veces se da. O, por ejemplo, que nos determine la profesión, ¿no? Y entonces te tienes justamente, ¿no? Si es una familia a lo mejor de abogados y muy reconocidos y tienen sus bufetes, decir, bueno, pues el hijo que sigue le van diciendo, ¿no? Pues que tiene que estudiar derecho. Entonces, hay veces que sí son muy directos los mensajes y ahí ya la persona es un reto personal el distinguir si realmente quiere seguir ese camino o su camino va por otro lado, ¿no? Y esto puede conllevar a veces incluso a rupturas familiares o a que haya pues un rompimiento, ¿no? Por las expectativas no cumplidas en esos hijos. De manera que esto es muy común y el nombre también puede tener que ver con esto. Por ejemplo, a veces como dice ser el Carlos, y decir sí, como el chocolate, el Carlos quinto, ¿no? El quinto de la generación que vuelve a llamarse con este mismo nombre. Y muchas veces repiten características. Por eso es súper importante conocer la historia familiar, para no repetirla en automático.
Ujú. porque si bien no podemos cambiar la familia ni lo que ya pasó, lo nuestro, nuestro destino, nuestra vida es así, la podemos moldear y sobre todo con más conciencia decidir lo que es mejor para nosotros. Sí, sí. Eso podría yo decirte, Fabiola. En nuestro árbol genealógico, si nos metemos un poco a investigar la información de nuestros ancestros y descubrimos que, bueno, tenemos familiares que han tenido pues mucho éxito, que han tenido unas vidas pues muy buenas, ¿no? Pero descubrimos también a la vez que ha habido algunos integrantes que han tenido una vida pues muy trágica, muy triste, muy dolorosa. Y si encima de eso nos ponen el nombre de alguno de esos familiares, ¿será que nosotros hasta cierto punto podríamos llegar a tener algo de ese mismo destino? ¿Estaríamos cargando eso? ¿Nosotros podríamos repetir ciertos patrones sin saberlo, obviamente, pero hacer nuestra vida, pues, hasta cierto punto un poco trágica o triste o no lo que nosotros hubiéramos querido? ¿Eso se podría dar? Sí, sí, de hecho esto sí se da. Por ejemplo, si ya hacemos nuestro árbol y podemos ver qué nombres se repiten y analizar cómo fueron sus vidas, en qué coinciden. Por ejemplo, puede ser que en una familia todas las que se llaman Carmen, pues hayan quedado solteras, que no hayan podido consolidar una pareja ni tener hijos. Y esto sí, ese es un ejemplo, sí, sí marca, digamos, una tendencia. Por lo tanto, pues qué mejor que irnos dando cuenta, ¿no? Indagar un poco de quién llevo el nombre o si a lo mejor tengo la fortuna de que mi nombre no lo tiene ningún otro ancestro, que sería maravilloso para no tener toda esa carga, justamente como me estás diciendo, Javier. Oye, y por ejemplo, en el caso de los nombres diminutivos, ahorita recordé eh, que alguien alguna vez comentaba, y bueno, y entre esas personas, cuando yo nombré a mis hijos, primero busqué nombres que no estuvieran en mi familia, que nadie se llamara igual. Todavía no me metí al estudio de la genealogía ni nada de eso, ahora lo agradezco, ¿no? Haberme puesto a pensar un poco en eso. Pero buscaba nombres que no fuera fácil que les pusieran un diminutivo, porque Okay. yo lo que pensaba era, si te llamas, no sé, Francisco, ¿no? Ya ves lo típico Uh-huh. siempre a los niños, no sé, Panchito o no sé, Sí. cosas así, que yo decía, bueno, yo siento que a mis hijos eso los va a hacer como chiquitos, como que les va a quitar la capacidad de lo que realmente quieren hacer, como que los va a minimizar. Eso nos Claro. puede afectar, ¿no? También hasta cierto punto, que todo el tiempo nos estén hablando así en Carlitos, en todo en chiquito, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Es como una infantilización, vamos a llamarle así. Claro que a veces, mira, aunque le busques que no tengan diminutivos, al ser niños, pues es como una costumbre, no sé si muy mexicana o muy latinoamericana, Sí, pero la idea es que conforme va creciendo la persona, la misma persona puede decir, llega un momento en que diga, ya no me digan Carlitos, soy sí, sí, Carlos, ¿no? sí, sí. Pero a veces no, a veces puede ser como dicen toda la vida, hasta siempre decirle con el diminutivo, que es como una carga de hacer sentir a la persona pequeña, como que no, no ha crecido. En el momento en el que ya en nuestra edad adulta nos sintiéramos incómodos con nuestro nombre, sé que es muy complejo. Imagínate, a estas alturas de nuestra vida estar pensando en cambiarnos el nombre, bueno, pues sería todo un lío por una cantidad de cosas que ni pensarlo, ¿no? Que se puede hacer, o sea, ya realmente uno en estos días puede llegar al registro civil y decir, me quiero cambiar el nombre, ¿no? Ajá, Pero si yo me siento incómoda en este momento, y antes no me había pasado, ¿no? Suponer que durante toda mi vida yo viví feliz o nunca me pasó por aquí pensar en mi nombre, pero en este momento de mi vida yo me siento incómoda por algo. ¿Tú qué recomendarías hacer primero? Antes de pensar en correr al registro civil a cambiarnos el nombre, ¿qué recomendarías hacer? pues primero tratar justamente de comprender el origen del nombre que llevamos, qué es lo que no nos gusta para poder transformar esas características. Y bueno, pues a veces si tenemos dos, contamos con la fortuna de tener dos nombres y alguno nos agrade más, pues podemos ocupar ese, por ejemplo. O en el caso también de la parte artística,
podemos crear un seudónimo. De hecho, muchos artistas les ha ido muy bien porque justo han cambiado, por decirlo así, su nombre por un seudónimo, o sea, una forma en la que les gusta ser llamados. Así es que, bueno, pues no está implícito que a fuerzas te tengan que llamar por tu nombre, tú te puedes poner un alias y si ese alias te hace feliz, pues adelante, como dicen, te identifica, te sientes bien. Sí, sí, sí. Oye, y Ya en lo legal, pues pones tus nombres, ¿no? en el caso de, yo sí he tenido la oportunidad de platicar con algunas personas que me dicen, a mí no me gusta mi nombre, pero me da muchísimo miedo pensar en cambiarlo. Pero no es miedo a enfrentarme a todo el papeleo, ¿no? De mi vida, de acta de nacimiento, todo lo que nos rodea, sino más bien es miedo a mi familia, a dejar de ser leal a mi familia, a qué vayan a pensar, qué van a sentir, que no quiero ser parte de ellos, ¿no? Aquí estamos Sí, hablando como no querer dejar de pertenecer a nuestro clan. tal cual, sí. Un miedo a perder su pertenencia y su identidad. Como decir, bueno, y ahora ya no voy a ser de esta familia o ahora todo lo que soy se va a perder. Entonces sí, sí es un miedo que puede surgir y también sería como trabajarlo, ¿no? O sea, decir realmente quién soy yo, cuál es mi identidad. Porque bueno, hay gente que se asume su identidad conforme a su trabajo, conforme a ser pareja o esposa de alguien, o etcétera, ¿no? Pero si vamos más profundo, cuando ya le entramos como al conocernos, podemos descubrir que nuestra identidad es más profunda, ¿no? O sea, más, incluso más que el nombre, más que el cuerpo, más que todo lo que hacemos. Pero eso, bueno, eso ya es un trabajo personal si lo quieren hacer, pero es posible. Y que siempre estamos también en el condicionamiento de estarle dando como gusto a otros, ¿no? Exacto. Antes que a nosotros mismos, siempre estamos pensando, ¿qué van a pensar los demás? ¿Qué van a decir de mí? Voy a ser desleal a la familia, voy a faltar, ¿no? A toda una tradición o cosas así. Yo creo que deberíamos empezar siempre pensando en nosotros primero y pues bueno, de qué manera nos podemos sentir mejor, ¿no? Exacto. Por ejemplo, también ahorita me vino a la mente, ¿no? Las personas que dentro de su propio desarrollo van descubriendo que tienen otras orientaciones sexuales o incluso la parte transexual y cambian su nombre, por ejemplo, de nombre masculino a uno femenino. O sea, esto ya es como algo más natural en estos tiempos, ¿no? De poder tener en cuenta que puede haber ahí un cambio de nombre que ya lo está eligiendo la persona y que ya conlleva como su propia nueva identidad, ya conocida, ya aceptada. Sí, sí, sí. Oye, ahorita que hablabas de la cuestión de la numerología, que Ujú. es algo muy, muy padre. ¿Me darías así como un ejemplo muy sencillo, muy resumido de cómo podríamos nosotros saber por medio de la numerología cómo está nuestro nombre, ¿no? Sí, por ejemplo, hay una tablita que igual en algunos cursos que yo he tomado y también en algunos que yo he dado, tú puedes ir anotando qué valor tiene cada letra, haces la suma, nombre por nombre, y luego tus dos apellidos. Bueno, hay gente que tiene apellidos compuestos de todo, y puedes ir dándote cuenta que hay números que tienen, digamos, características que son muy, muy positivas, y hay números que le llamamos karmáticos que Ujú. digamos que conllevan también ciertas cargas. Entonces, si nos damos cuenta que nuestro nombre tiene una carga karmática, pues la idea es transformarlo para que pues nos vaya mejor. Digamos, a lo mejor en tus tarjetas de presentación le agregas una letra más, o ahí es donde hablo de los seudónimos o lo de los alias, pero muchas veces ni sabemos esto de la carga energética. Así es que bueno, pues sí, por ejemplo, tendríamos ahorita que hacer la suma, pero hasta donde yo recuerdo me venía el ejemplo del nombre, ¿no? De José Luis, que José Luis, ya haciendo la suma de cada letra y todo, es nombre, número karmático. Entonces, digamos que ahí los José Luis tienen que trabajar bastante con muchas de estas características. ¿A qué me refiero con karmático? Por ejemplo, el número 19. Si tu nombre da el número 19, ya sumando todas las letras, puede haber una tendencia a no poner límites claros y por lo tanto ser una persona pues muy chantajeable, como que abusan de ti. Entonces, bueno, pues por un lado,
Si ya lo tienes, hay que trabajarlo. Y si lo puedes saber desde antes, también es una ventaja, yo diría, para no caer en esto. Ahorita con esto que estabas hablando, de repente se me vino a la mente también algo que quería preguntarte. En el caso, por ejemplo, de en una pareja, bueno, muere el papá, pero a los primeros hijos ya les había puesto su nombre más uno más de complemento, ¿no? Sí, Pero resulta que el hijo primogénito sí. lleva obviamente el nombre del papá y sus demás hermanos que le siguen llevan el mismo nombre más otro nombre más. Aquí en este caso del hijo primogénito, Sí. ¿qué carga y qué efecto puede tener independientemente del nombre como tal? El hecho de que al morir el papá y bueno, quedarse la mamá sola con el primogénito, con el nombre del papá y sus otros hermanitos también, qué carga tan inmensa, yo me la puedo imaginar, pero bueno, ahorita tú nos explicarás mejor, Sí. qué carga tiene ese primer hijo, ¿no? Con todo este asunto. Pues sí, en nuestra cultura muchas veces al primer hijo o primera hija se le da muchas veces un rol de padre, se le llama parentalizar, que quiere decir que se le trata como si fuera un adulto, aunque sea niño, se le dan funciones de adulto y bueno, pues lleva una carga muy fuerte. Y al llevar el nombre del papá, pues puede llevar simbólicamente fungir como pareja de la mamá. Entonces, pues sí sería como muy fuerte, ¿no? Aquí lo importante es que ya la persona conforme vaya creciendo, pues decida trabajarlo, ¿no? Porque no podemos trabajarlo por él, pero sí invitarlo a que revise esa parte. De qué manera le ha afectado el nombre que lleva. Pero ese es uno de los posibles problemáticas, Fabiola, ¿no? Que se convierte en la pareja de su mamá y que además pueda repetir muchos rasgos del papá. Y se puede dar a su vez también que él en sus propias relaciones ya de adulto esté Sí. como repitiendo los patrones de sus papás como pareja, ¿no? Por así decir. Claro, y esto se da a veces aunque no lleven el nombre, ¿no? Pero ya llevando el Sí, nombre sí, sí. todavía es una carga más fuerte, ¿no? Extra. Oye, pues en esta cuestión del nombre hay muchas cosas bien interesantes. ¿Por qué no nos hablas un poquito ahorita antes de terminar este video de si estás dando algún curso, ahorita que hablabas de numerología, algún taller o algo así? Me gustaría que nos dijeras para ver si tienes algo en puerta, porque seguramente la gente que nos va a ver y a escuchar, pues va a estar interesada en esto. Sí, mira, justamente ahorita estoy dando una clase semanal de numerología. Esta es, bueno, esta está basada en la fecha de nacimiento, pero también doy sobre justamente los nombres. Entonces son, digamos, dos formas de abordar la parte de tu identidad. Una con tu fecha de nacimiento, que es tu código, y otra tu nombre, que es otro código, y que los dos te dan ahora sí que mucha información acerca de quién tú eres. Entonces, quien pudiera estar interesado en tomar estos talleres, que bueno, pues ahora por la misma situación que estamos viviendo, pues son virtuales principalmente, entonces pueden escribirme un mensaje por el WhatsApp para que yo les dé las fechas del próximo taller que esté en puerta, o tanto de numerología como también de constelaciones o de algún otro tema, como por ejemplo, estoy también próxima a dar un módulo sobre tema de abundancia, que estamos justamente dentro de un equipo donde cada profesor va dando un módulo y a mí me toca dar el próximo, que es justamente basado en el pensamiento que yo tenga positivo para poder tener una abundancia en todos los sentidos. Perfecto. Y ahorita que mencionabas lo de las constelaciones familiares, con los videos que hemos estado grabando, varias personas me habían preguntado este asunto, ¿no? De las constelaciones familiares. Y pues bueno, ahora sí que yo te he recomendado ampliamente. Siempre Gracias. que estemos en algún video, yo voy a dejar tus datos en la parte de abajo del video de en dónde pueden localizarte para que te puedan contactar directamente y bueno, tú ya puedas dar fechas y toda la información de lo que tienes en puerta, ¿no? Pero hay muchas personas que con lo que hemos estado hablando en diferentes videos se interesan mucho en la parte de las constelaciones. Sí, Que pues será un como dijiste gusto. ahorita, ¿no? Para esto de los nombres,
sirven, pero bueno, las constelaciones te sirven para muchas cosas. Dame algunos otros ejemplos ahorita de para qué otras cosas te podría servir una constelación. Hay gente que me ha preguntado infinidad de situaciones que viven, pero bueno, prefiero que tú les digas abiertamente, ¿no? Claro que sí, Fabiola. Pues mire, las constelaciones justamente nos muestran el mapa familiar que existe en nuestra parte inconsciente y trabajamos los vínculos principalmente con la familia, con papá, mamá, hermanos, parejas, hijos. También se puede trabajar la relación que tenemos con el dinero, por ejemplo, con el trabajo, con algún tema de salud. Entonces, lo que va a hacer la constelación es mostrarnos cómo está la relación en lo profundo a través ya sea de figuras, que son, pueden ser objetos, pueden ser tapetes, a través de personas que nos ayudan a representar lo que está pasando. Y también se puede hacer de manera interna a través de nuestra imaginación, pero lo que ayuda es a ver dónde está el bloqueo, dónde quedó fracturada una relación, dónde se estancó a lo mejor la expresión del amor, dónde quedaron duelos no resueltos. Y, por ejemplo, en el tema de las constelaciones, cuando se hacen de manera grupal, de que asisten personas para trabajar el tema, podemos de manera muy vivencial ver, ahora sí que como en 3D, en carne y hueso, ver qué pasó con la mamá y qué pasó con una hija, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué a lo mejor no se pueden llevar, aunque en el fondo quisieran llevarse bien? Porque a veces hay repeticiones que vienen desde la generación anterior o más generaciones atrás, y ahí es donde podemos justamente darnos cuenta, porque entonces se puede pedir a alguien que represente a la generación anterior y ver en la interacción entre ellos qué está pasando. Si, por ejemplo, no se pueden mirar, si se rechazan o si al revés, se abrazan y hay una cercanía. Ahí se va a mostrar una realidad que está inconsciente para poderla empezar a ver y decir, ah, ahora entiendo que este problema no era nada más en este nivel, sino en un nivel transgeneracional. Esto es lo que también nos ayuda a la constelación. O sea, podemos tener problemas, digamos, a un nivel personal en nuestra biografía, solo pasa en mi vida, otros problemas que son a nivel familiar, mi relación directa con mis papás, con mis hermanos, y transgeneracional, que ya tiene que ver con una generación, dos o tres anteriores, que quiere decir con mis abuelos, con mis bisabuelos o con mis tatarabuelos, aunque no los haya conocido. Ese es el punto. Porque como se va transmitiendo la información de generación en generación, nos podemos dar cuenta si el conflicto que trae una persona es en el nivel meramente individual, familiar o transgeneracional. Con la constelación es como vamos a averiguarlo y de acuerdo a esto, pues buscar justamente la solución que resuelva la persona su situación, que tome conciencia y que se dé cuenta qué es lo que quiere hacer con respecto a eso. No sé Esta si quedó información. claro o hay alguna. Yo creo que es muy, muy sano, ¿no? De poder llegar a decir, ok, yo tengo esta problemática, no sé, asisto a una constelación familiar, veo en dónde está el meollo del asunto y que muchas veces nosotros nos sentimos con una carga impresionante, pero precisamente no es nuestra, ¿no? Entonces siento que es muy liberador tener una práctica de este tipo porque nos hace ver la vida desde otra perspectiva, con cosas que no debíamos de haber arrastrado y que en la manera en la que lo vayamos comprendiendo, nos vamos liberando de esa carga, nos vamos sintiendo con un poco más de tranquilidad, sanamos nuestra propia relación, nuestras relaciones afectivas con la familia, con los hijos, etcétera. Y creo que siempre es bien válido, ¿no? Porque hay veces que creo que nos cuesta un poquito de trabajo y le tenemos un poquito de miedo a estas cuestiones, ¿no? De no, pero y es que si sale algo que no quiero saber o algo así, yo creo que es la mejor manera de conocernos a nosotros mismos, de saber más de nuestra familia, de nuestro linaje, y se va sintiendo uno mucho más liviano, ¿no? Exacto, esa es la idea, estar más ligeros y tener, diría Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones, la paz, llevar la paz en el alma, ¿no? Y en el corazón. Entonces, pues sí, hay que mirar y yo creo que también hasta que estamos listos, pues podemos verlo, porque a lo mejor lo tenemos acá enfrente y Sí, no, hay una negación a decir, esto está pasando,
Pero cuando ya estamos ahora sí que trabajando en nosotros, llega un momento en que se abre, quita ese velo y decimos, oh, ya entendí. O sea, justamente es así, ¿no? Tiene que ver con conforme uno va trabajando en los temas, que se va abriendo más la comprensión, la conciencia. Así es que, bueno, pues vivir una constelación, ya sea que tú trabajes el tema directamente, ir a constelar o ir a apoyar o a conocer el trabajo, pues simplemente te va a dar tu propia opinión, ¿no? De ese proceso. Así es que, pues sí, es muy recomendable para quien quiera, pues mirar un poco más profundo en sí mismo y en su sistema de relaciones familiares. Porque Sí. pues eso la verdad es que sí nos determina muchas veces cómo vamos funcionando en nuestra vida. Ok. Y todos tienen su tiempo, ¿no? Para este tipo de cosas, pero bueno, pues la verdad es que es algo que yo creo que debemos de hacer en algún momento de nuestra vida, ya sea por curiosidad nada más, ¿no? Es como de repente uno empieza y ya cuando te metes un poco más, dices, no, bueno, ¿por qué no lo hice antes, no? Que suele ser increíble, suele ser, hasta cierto punto a veces no crees lo que está sucediendo, no lo entiendes la primera vez, pero sales diferente, sales Sí. pensando de otra manera, sales haciéndote muchos cuestionamientos, pero te empiezas a sentir como ligerito, como un poco más ligerito, que eso es de lo que se trata. Diríamos, por ejemplo, que a lo mejor no lo comprende tu intelecto, pero tu alma sí lo sabe. O sea, en las constelaciones es muy de sensaciones. Sí, Justamente la gente llega a veces a constelaciones por curiosidad o porque ya trató por muchas maneras de resolver una situación, ya fue con el doctor, ya fue con a lo mejor un terapeuta, con otro, y ve que no resuelve su conflicto. Entonces, pues es como mirarlo desde otra posición y te va a dar otra visión. Entonces, también esa es una alternativa, justamente. Si ya trataste de una y otra forma y no está claro, es como sacar una foto, una radiografía del alma, sí, de tu vida, de cierto momento, y te va a dar por lo menos otra comprensión. Ya tú decides de ahí también qué es lo que haces, ¿no? Porque claro, también le quiero como eh, explicar que no es algo mágico. O sea, esto sí, también tiene sus bases, su estudio, y para poder realmente tomar la responsabilidad, porque bueno, también hay personas que a veces están confundidas en la información y piensan que ya por ir se soluciona todo. sí, No. Ir es el primer pasito, observarlo, procesarlo y darle una continuidad, pues ya sea en terapia o con otros instrumentos, para resolver lo que yo considero que es mi responsabilidad y entonces sí, es una herramienta. claro. Pues Paula, muchísimas gracias por haber estado otra vez aquí con nosotros. Esperamos volverte a tener aquí en nuestro canal. Siempre hablar contigo es delicioso, es muy rico. Yo me siento en mucha confianza contigo. Esperamos tenerte pronto en algún otro video. Vamos a dejar tus datos en la parte de abajo de este video para que la gente pueda contactarte. Y pues bueno, agradecerles nuevamente a todos su presencia en este canal de Secretos de Familia, Memorias Transgeneracionales. Paula, muchísimas gracias. Gracias a ti también, Fabiola, un Esperamos, gusto. esperamos verte pronto. Gracias, Muchísimas gracias. igualmente. Gracias a todos y por el día de hoy nos despedimos. Muy bien, hasta pronto.